Nos quedan dos temas para terminar este capítulo de partículas. El primero es las colisiones. Uno puede verificar cuando se colisionan dos objetos. Para eso hay una parte de Box2D que se llama Collision Listener. Es una función propia de la librería que se puede poner ahí. Aquí ven que lo primero que hicimos ya aquí un cambio en qué parte de la biblioteca se importa. En este caso estamos importando los collisionals y algunos dynamics que no teníamos antes, como los contacts. Y más abajo podemos agregar el machote de la collision listener. Este es la collision listener que es begin contact, o sea, cuando empieza el contacto. Ahorita lo vamos a ver. Antes vamos a ver cómo funciona, como siempre. Vean aquí el asunto, es muy parecido a aquello, solo que cuando pega, suena y cambia de color. En este caso, cuando una partícula pega contra el paisaje, pasa eso, y cuando una partícula pega contra otra partícula, también cambia de color y suena otro sonido, ¿no? Es solo un ejemplo. Sin embargo, nos sirve para tener en cuenta cómo se controla cuando uno, digamos, tiene la noticia de que hubo una colisión y qué objeto colisionó con qué objeto. Por eso aquí, si una partícula presiona, tiene un contacto o choca contra la superficie, es una cosa, un sonido, y si dos partículas chocan entre sí, tienen otra cosa, otro sonido, y también cambian de diferente color. Es nada más como ejemplo, ¿verdad? Dentro de las partículas y las clases hay pocos cambios. Uno de los cambios que se usa que es muy importante para que funcione bien las colisiones es agregar esta sintaxis, set user data. Esto es para que la biblioteca sepa a qué clase pertenece ese body, ¿verdad? Porque en última instancia a la biblioteca no le interesa la clase es algo que nosotros definimos, ¿verdad? Si se llama box, si se llama ladrillo, o si se llama surface, es algo que nosotros decidimos. Entonces aquí ven que esto está agregado aquí, también en el lado de la partícula está agregado acá esa misma frase. O sea, siempre que nosotros estamos interesados en controlar qué partícula, o sea, colisiones entre partículas, esas partículas que queremos averiguar tienen que tener el body set user data. Ok, pero eso no es el único punto. Digamos aquí en partícula le hicimos unos cambiocillos. Por ejemplo, el cambio de color. Simplemente cambia de color, como lo ven aquí. Se llama change y change to. Son solamente cambios de color. Como ven, este es el call. El call, en este caso, la variable color está puesta y cuando hago el display, uso la variable call. La variable call es la variable que se cambia en estas dos funciones. Y esas dos funciones las va a cambiar precisamente el Collision Listener de Box2D. Esa es la idea que está detrás de este asunto. El sonido se maneja normal, como ustedes ya saben, con la Minim. Minim es, me imagino que yo sé que todos ustedes han trabajado con Minim. Y en este caso vamos a usar Minim y lo que vamos a usar son dos audios trigger. Uno que se llama sonido point y otro que se llama el sonido width. Estos son los sonidillos esos que ustedes oyen. Y son trigger, o sea, son sonidos cortos que funcionan una sola vez y no tienen que hacerle rewind. ¿Verdad? No son sonidos tipo canción, sino que son sonidos de segundos o a veces décimas de segundos. Tenemos esos dos sonidos, como ustedes saben, esos sonidos se cargan. Aquí también se pone que vamos a usar el Listen for Collisions, ¿verdad? Aquí se cargan los sonidos y se estandariza la meaning, o sea, se declara que vamos a usar la meaning, como vimos arriba. Aquí está la declaración de la meaning. Aquí está cuál es la variable que vamos a usar. Aquí están los dos sonidos que vamos a usar. En el setup, por supuesto, se hace en la nueva instancia de la biblioteca Minim. Se cargan los sonidos que están, por supuesto, en el data. Ven que en este caso es un MP3 de dos sonidillos cualquiera. En el resto es prácticamente igual. Como les dije, aquí yo declaro que voy a hacer uso de la función de colisión. Y lo que cambia así es esta función de colisión que ven aquí. Esta función de colisión. Esta es la que cambia. ¿Qué hace una función? Cada vez que hay un contacto entre dos objetos, lo que hace la función es averiguar cuáles objetos son.
En primera instancia uno sabe, bueno, uno sabe, esto es pura sintaxis, quiero decir, si son 2 o 3 es una cuestión de ustedes y cómo ustedes la ponen, pero es idéntico siempre. Recoge cuáles son los fixtures de los dos elementos que tuvieron un contacto, recoge cuáles son los body y después recoge los user data. Cuando recoge los user data ya sabe cuál es la clase a la que pertenecen. Al saber cuál es la clase a la que pertenecen, entonces ahora sí puedo preguntar, y aquí es donde realmente pregunto. Si el objeto 1 del choque es de la clase surface, entonces hay que obtener del objeto 2 es una partícula, ¿verdad? Y entonces se cambia el color y se hace el sonido siguiente. Esta es idéntica, solo que en el caso de que sea el objeto 2 el que es surface y el objeto 1 el que es una partícula. Esto por desgracia funciona así porque uno no sabe en el momento del ciclo del processing si a la hora de leerlos va a leer primero la partícula o primero la superficie. O primero la superficie y primero la partícula. Así es que no sabemos si el objeto 1 siempre va a ser este o siempre va a ser aquel. Así es que tenemos que poner los dos casos. El caso en el que el objeto 1 es la superficie o el caso en el objeto 1 es la partícula. Y por supuesto existe también el caso en que los dos objetos son partículas, como ven aquí. Entonces se cambia del otro color, ven, este sería el anaranjadillo ese, y se hace sonar el otro sonido. Se cambian los dos colores, como pueden ver. Prácticamente este es el cambio. Y ese es el resumen de cómo se usa la función de Collision Listener o que soporta hacer un monitoreo de las conexiones, de las colisiones, perdón. Entonces cuando pega, obviamente si rebota, suena 2 o 3, si pega para el otro lado otra vez, y si pego una contra la otra, eso sería.